la psicóloga Marta Flores, trabajo en la unidad MAMIS, acá del hospital. El tema que nos trae hoy es hablar acerca del buen trato. Un tema muy interesante que está en todas partes y en muchos contextos, ya sea laboral, familiar, y que es importante, ¿no? Recordarnos, vernos a nosotros mismos, cómo estamos en el tema del buen trato. ¿Estamos realmente dando buen trato en nuestro campo laboral, en el trabajo, en el familiar? De eso vamos a tratar en este momento, vamos a pasar las características que uno tiene que reunir o cómo podemos ir alimentando este tema del buen trato. Para hablar de buen trato existen muchas definiciones, ¿no? Resulta sumamente complejo lograr una definición acabada de lo que es el buen trato, no solo de la abstracción del concepto, sino además del nivel de subjetividad en el que se haya inmerso y de ser producto de la interacción entre unos, unas con otros y otras. En este sentido, podemos entender como la forma en que nos gustaría que se relacione con nosotros, ¿no? Muchos de nosotros deseamos que los demás nos traten bien, que nos den amor, nos den respeto, ¿no? Entonces, todo eso implica buen trato. Entonces, tal vez la forma más sencilla de abordar el buen trato sea aprender que para lograr se necesita hacer frente a la cultura del maltrato, la cual es socialmente aprendida y aceptada como una forma de conducta, a pesar de que ella solo produce violencia, ¿no? Y más en nuestro país, ¿no? Estamos viendo que esta cultura está muy arraigada en todos los contextos, ¿no? Sea laboral, familiar, en la sociedad. Cuando salimos, ¿no? A la calle, cuando estamos en algún espacio público, que se produce un tema de maltrato hacia, entre nosotros, entre las personas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer, ¿no? Eliminar, ¿no? Definitivamente lo que es el tema de maltrato. El buen trato no es aquel en que no hay discrepancias entre las personas y que todo marcha perfectamente, porque eso nos podría creer que hay un clima artificial, un clima de hipocresía o falsedad, ¿no? Es precisamente donde hay discrepancias, pero buscamos el concordar, buscamos el tratar de estar de acuerdo, ¿no? Es un esfuerzo de ambos, un esfuerzo recíproco, ¿no? Por el contrario, dice, ¿no? Las auténticas manifestaciones de un buen trato son aquellas que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, como decía en un momento, existe el esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y de sincero interés mutuo, ¿no? Finalmente, también se entiende buen trato como la promoción de los derechos humanos y, por lo tanto, toda eliminación de la violencia, ya sea castigo físico, sexual, psicológico, el maltrato y el abuso de poder, entre otros. Siempre tenemos que, es importante, ¿no? Que nosotros reconozcamos que somos personas civilizadas, que vivimos con derechos, ¿no? Y hay derechos que protegen a nuestra familia. Entonces tenemos que usarlo y tenemos que ser responsables de que estos derechos se cumplan en nuestras relaciones interpersonales, familiares, ¿no? En síntesis, lograr una buena convivencia entre compañeros de trabajo u otros espacios sociales radica en comprender cuál es la forma en cómo tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan a nosotros. ¿Cómo entendemos esto, no? Si yo quiero que me traten bien, definitivamente tengo que dar buen trato, ¿no? Sonreír, saludar, tratar de comprender a la otra persona. No podría yo pretender que me traten bien cuando yo no trabajo mi forma de trabajar, mi forma de trato, cuando yo no trabajo mi forma de relacionarme, de vincularme con las otras personas, ¿no? Entonces, si yo quiero que me traten bien, tengo que empezar por mí, ¿no? Por el autocuidado que debo tener de mi persona, por cómo ir creciendo como persona, reconociendo mis falancias, reconociendo mis errores, ir mejorándolos a fin de relacionarme con el otro, ¿no? Y muchos de estos espacios de mejorar se dan definitivamente en el hogar, ¿no? Si un niño, un adolescente crece en un ambiente hostil,
y no ha corregido a lo largo del tiempo, va a llevar a todos sus contextos, a todos los espacios donde se relaciona esta hostilidad, va a llevar esta agresividad, ¿no? Entonces es importante trabajar eh, eh, el tema de erradicar, ¿no? O de conocernos más y tratar de mejorar en nuestro trato con las demás personas. Para tener un buen trato existen muchas características, ¿no? De repente estas son unas de las principales. Algunos textos proponen que el buen trato está compuesto por 5 elementos. El reconocimiento, es un punto, se podría decir que es un punto de partida para el buen trato, ¿no? Todas las personas necesitamos y es importante que nos reconozcan como seres individuos, como personas únicas, como seres importantes, que tenemos valor, ¿no? Que tenemos características de repente diferentes, pero necesitamos ser aceptadas, necesitamos ser reconocidos, ¿no? En cualquier ámbito, desde el hogar, en el campo de trabajo, em, en todos los espacios que podamos nosotros desenvolvernos, ¿no? La empatía, ¿no? Es la intención de comprender el estado emocional del otro. No solamente es ponerse en los zapatos del otro, sino es comprender, ¿no? Eh, comprender que esa persona tiene de repente puntos distintos a los míos, pero tiene una razón de ser por qué está así, o por qué piensa así, o por qué se siente así, ¿no? La comunicación es una característica también del buen trato, ¿no? Que viene a ser la comunicación entre dos personas, entre tres, entre muchas, ¿no? Comunicarnos de manera efectiva, comunicando, respetando eh, a las personas, tratando de no decir cosas que puedan ser ofensivas para los demás. El otro punto es la interacción igualitaria, ¿no? Que se basa en el reconocimiento y se vincula a la comprensión y el uso adecuado del poder y la jerarquía en las relaciones humanas, ¿no? Cuando hay una interacción igualitaria o cuando hay un trabajo en equipo, no nadie o el jefe o el responsable no está diciendo yo soy el jefe, yo mando o se hace como yo digo, ¿no? El líder, que es realmente el líder, se hace notar, ¿no? Se ve que es un líder por su desenvolvimiento, por la manera que tiene de comunicarse, por su empatía, porque reconoce a su grupo. Entonces, este punto de interacción igualitaria es muy importante. ¿Cómo uso el poder? El poder se puede usar para dañar, pero también se puede usar para organizar, para poder dar modelos de comportamiento, para ser un modelo ante los demás, ¿no? La negociación viene a ser la capacidad de resolver conflictos, problemas, de forma tal que todas las partes queden conformes, ¿no? Cuando se negocia no hay vencedores ni vencidos. Entendamos, por ejemplo, que un jefe le pide a uno de los trabajadores, mira, veo que estás llegando tarde, el trabajo se retrasa, ¿qué te parece si empiezas a llegar temprano y avanzas el trabajo porque esto se tiene que terminar y a ver si te quedas de repente un par de horas más? Pero el trabajador le dice, mira, estoy dispuesto a llegar temprano, a trabajar, a avanzar mi trabajo. A lo que no estoy dispuesto es a quedarme 2 horas más, ¿no? Entonces, como en lo que es negociación, no hay vencedores ni vencidos. No es el jefe que está imponiendo que él se quede 2 horas más, es el trabajador que está negociando y está comprometiéndose, diría, a mejorar su trabajo, acelerar el trabajo y terminar y ser eficaz en lo que está realizando. Características muy importantes en el trato que hay que aplicarlas, que hay que identificarlas y uno puede ir diciendo, ¿no? ¿Qué necesito yo para mejorar mi buen trato? De repente necesito comunicarme más o emplear más empatía, reconocer al otro que está trabajando conmigo. Igual, ¿no? Para lograr una buena convivencia en el centro de trabajo hay puntos importantes que tenemos que realizar, ¿no? Habilidades, diría yo, habilidades que tenemos que desarrollar, ahora que está muy, se habla mucho de las habilidades blandas, ¿no? Que necesitamos reunir estas habilidades de comunicación, de respeto, de empatía para poder trabajar en equipo, para poder hacer un trabajo sostenible, ¿no?
Entonces, empecemos por el respeto, ¿no? ¿Qué es el respeto, no? Es aceptar, es comprender y entender a nuestros semejantes tal como son. Entonces estamos con el respeto, ¿no? Que es aceptar, comprender, entender a nuestros semejantes tal como son. El otro tema es comprensión, ¿no? Muchas veces decíamos, la empatía es comprender, pero realmente comprendemos. A veces estamos en una vida muy acelerada, que todo se da rápido, todo estamos con la inmediatez y a veces no comprendemos o lo cogemos la mitad de lo que nos están diciendo y seguimos avanzando, ¿no? Entonces es muy importante concentrarse, comprender en lo que uno está haciendo, ¿no? El otro tema es la comunicación. Comúnmente se conoce la comunicación pasiva, la comunicación asertiva y la comunicación agresiva, ¿no? ¿Cuándo podría ser una comunicación agresiva? Pues cuando de repente un responsable, un jefe, un responsable empieza a gritar, a tratar mal, ¿no? A decir frases ofensivas para hablar o para comunicarse con el otro, ¿no? Y la comunicación pasiva, ¿no? Que no me defiendo, no digo lo que pienso ni lo que siento, o hago que las otras personas sean las que hacen, o de repente también mi actitud pasiva hace demorar el trabajo, no trabajo con ganas o con esfuerzo, dejo el trabajo, digamos, eh, la persona pasiva generalmente deja el trabajo o lo hace, lo posterga, ¿no? Procrastina, como podríamos decir. Y la comunicación asertiva, pues es aquella comunicación en la que tratamos de llegar a la otra persona, le decimos lo que pensamos, lo que sentimos, pero sin herir los sentimientos de la otra persona, ¿no? Siendo claros, empleando un tono de voz agradable, empleando de repente más atención, más respeto con la otra persona, ¿no? El otro punto que hay que desarrollar es la cooperación, ¿no? Es lo que nos permite trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo es eso, es cooperar con el otro, es trabajar de manera horizontal, donde todos se sientan cómodos, donde la producción que uno hace sea, digamos, agradable para el grupo. Entonces, cooperar, de repente yo ya terminé mi trabajo y yo puedo ayudar a la otra persona a mejorar su trabajo, lo puedo hacer, ¿no? O de repente esa persona me pide ayuda y puedo yo de repente dejar de hacer lo que estoy haciendo y ayudarle y luego cuando te trabajemos cooperar, estar prestos a cooperar. Y el otro punto importante, como diría yo, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Entonces, se habla que un buen trato, una regla de oro es la empatía, ¿no? Y la humildad, ¿no? O sea, ponerse en el lugar del otro y ceder en aras de una buena convivencia sin menoscabar la mutua dignidad como seres humanos. La empatía es eso que nos hace humanos, que nos hace comprensibles, que nos hace comprender a los demás, es eso que nos hace eh, agradables, diría yo, en una relación de trabajo, en una relación familiar, de pareja, en todo tipo de relaciones. Si nosotros manejamos esta regla de oro, que es la empatía, va a servir mucho para mejorar nuestro trato, va a servir mucho para mejorar nuestra actitud con los demás, ¿no? Otra habilidad, diría yo, es el sentido del humor. Qué importante es manejar esto del sentido del humor. Hemos visto que nosotros, pues en el trabajo pasamos horas, ¿no? Y hay un tema como de pausa activa, de repente la hora del almuerzo o faltando 5 minutos antes de terminar el trabajo. No, hay personas que pueden contar un chiste o pueden aprenderse. Uno puede también aprender esta habilidad, aprender a contar un chiste. De hecho, que hay personas que manejan mejor su sentido de humor y tienen más habilidad de contar. Pero es bueno manejar este tema del sentido del humor porque va creando una atmósfera de alegría, de tranquilidad, de relax. El sentido del humor sirve mucho para matizar el trabajo, para conectarnos, para llevarnos bien con las otras personas. Entonces, no sería malo aprendernos anécdotas,
anécdotas o chistes, ¿no? Que puedan ser fáciles de contar y amenizar de repente el momento, la pausa activa que podamos tener en los trabajos. Y el tema que a veces se está perdiendo, digo yo, lo que es la cortesía, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la vida es tan rápida, estamos llenos de todo lo que es el tema virtual, los celulares, y no nos damos tiempos a veces para mirarnos o para saludarnos, para decir buenos días, buenas tardes, ¿no? Como ya te vi, ya no te saludo, como ya estás en mi trabajo, ya no nos decimos hola, ¿no? O a veces no utilizamos las palabras, por ejemplo, permiso, puedo coger tu lapicero o disculpa, no quise llevar esto, ¿no? La cortesía es muy importante en el trabajo y en todas partes, diría yo, ¿no? No solo en el trabajo, sino en todas partes, ¿no? Entonces, hay que tener presente esta regla de oro que es la empatía, practicarla, ¿no? No es solo ponerse en zapatos del otro, es comprender por qué está así. Es como que yo quisiera que me comprendan que de repente no pude hacer las cosas como deberían ser porque pasaron en mi vida muchas circunstancias, pero desearía que la otra persona entienda, ¿no? Y para eso es muy bueno también el tema de la comunicación, ¿no? He querido también poner actitudes fundamentales de la comunicación en respuesta a los demás. Eh, Todos sabemos que hablar de buen trato pues se da en tres dimensiones o en más dimensiones, ¿no? Uno que es el social, que es el laboral, de relaciones, el vincular, que nos estamos hablando ahora, y el otro que es el intrapersonal, que es acerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, en respuesta a los demás, tenemos que trabajar un poco este tema de aceptación, ¿no? Que significa respeto y de la otra persona, ¿no? Como ser humano distinto y único, ¿no? No tiene que ser como yo quiero, no tiene que hacer, ¿no? O tiene que comportarse como me gustaría a mí, no es lo que yo deseo, ¿no? Es aceptar a las personas como personas únicas, es aceptar como ellos son, cómo se manifiestan, ¿no? Y tener respeto por esas diferencias. No es igual a mí o no es igual o no es como yo quisiera, pero respeto, ¿no? La acepto. Cuando, por ejemplo, llega una persona nueva al centro de trabajo o se acomoda a la oficina o llega a, a los consultorios, muchos tenemos actitudes distintas, ¿no? De repente a algunos le practica más el buen trato, le va a decir bienvenida, qué bien, ¿no? Pero va a haber también alguna actitud de rechazo de algunos de ellos, ¿no? Que consiste en rechazar a la otra persona, no aceptarla, ¿no? Y puedo estar afectando su autoestima, ¿no? Y le hago ver de repente con mis tonos de voz, le hago ver de repente este rechazo con las frases que puedo decir, ¿no? O acá a veces hay personas que dicen, acá ya estamos completos, yo no sé por qué la han contratado, o tal vez no hablamos y nosotros, las personas, sabemos que mucho de lo que comunicamos es gestual, ¿no? 70% de nosotros es nuestro lenguaje gestual y a veces lo hacemos con gestos, ¿no? O sin saludar, pero le hacemos notar el rechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien se acerca a nosotros o cuando alguien entra a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces evitar este tema del rechazo, porque pudiéramos afectar su autoestima, pudiéramos hacer sentir. Y también las cosas regresan. Si yo rechazo, puedo que en algún momento también me rechacen a mí, ¿no? Otra actitud importante es la descalificación, ¿no? Es, digamos, una de las actitudes más dañinas, ¿no? Cuando siempre le estamos diciendo a la otra persona que no nos importa, que no nos interesa, ni sabemos que existe, ¿no? No la estamos aceptando, la estamos rechazando y encima la estamos descalificando, ¿no? La persona descalificada se disminuye, se encierra en sí misma, sufre daños serios perdiéndose con ella la comunicación. Es lo que comúnmente conocemos como el moving, ¿no?
el acoso laboral, el humillar, el hacer todo lo que es maltrato psicológico, ¿no? O el bullying también cuando ocurre en los colegios, en algunos contextos ¿no? De lo que uno vive. Entonces hay que tener en cuenta nuestras actitudes, trabajarlas. Si de repente yo he tenido un comportamiento o ustedes han tenido un comportamiento, mejorar, revisar, ¿no? ¿Cómo estoy yo aceptando a las personas? ¿Cómo está esto de estoy descalificando de repente? Hacerse como un autoexamen y tratar de mejorar, porque de eso es el buen trato, ¿no? Hacer, es mejorar, es buscar cómo ser mejor cada día. Dentro de esas actitudes para mejorar, ¿no? Es hablar amablemente, ¿no? No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar, sonreír. Se habla que para fruncir el ceño necesitamos 25 músculos, ¿no? Y solo 15 para sonreír. Entonces sonreamos las veces que se pueda, ¿no? Es importante también llamar a las personas por su nombre, ¿no? La música más agradable para el oído de cualquiera es el sonido de su nombre, ¿no? A veces en el apuro, en la vida rápida que vivimos, decimos, oye, tú, trae, lleva, ¿no? Entonces, no utiliza, a veces no llamamos a las personas por su nombre y esto es muy delicado, ¿no? Hay que emplear siempre el nombre de la persona, ¿no? Evitar un poco las chapas, los motes, los sobrenombres, ¿no? Eh, el hablar, el decirle por su nombre, como dices, es algo tan agradable, es un sonido tan que le estamos dando a la persona un valor, le estamos dando una identificación, ¿no? Que es su nombre, qué mejor que su nombre, ¿no? Y las actitudes de ser cortés, amigable, ¿no? Sí, deseo tener amigos. Quiero tener amigos, quiero relacionarme con las personas porque tengo que trabajar, tengo que gestionar mis emociones, ¿no? No se trata de decir yo soy así o de tener esquemas rígidos en mi forma de comportarme, en mis actitudes, ¿no? Más adelante vamos a hacer un ejemplo sobre cómo están nuestras actitudes, cómo están nuestros esquemas mentales, cómo está nuestra flexibilidad de pensamiento o puntos de vista. Sigamos con las actitudes, ¿no? Ser cordial, ¿no? Interesarse verdaderamente en las personas, ¿no? No es algo superficial, sino que realmente nos interese, ¿no? Como acá, por ejemplo, cuando trabajamos, a veces nos enteramos que la mamá, la tía, la prima, el hijo a veces está enfermo o falleció un familiar, ¿no? Tenemos que ser comprensibles, tenemos que entender ser cordial, saludar, si podemos dar un saludo, ¿no? Si lo podemos hacer en persona es mejor que mandar un texto, que mandar un correo o un WhatsApp, ¿no? Ser generoso al resaltar las cualidades, ¿no? Es bien importante eso también. A veces vemos que una persona está trabajando bien y no le decimos, ¿no? No le decimos, oye, qué bien te salió tu trabajo, o de repente, qué bien luces, hoy día te veo radiante, ¿no? Son frases que podrían levantar el ánimo a cualquier persona. Y esto es importante, resaltar las cualidades. Nos vamos a sentir menos tensos, vamos a facilitar la convivencia en el trabajo. Tener consideración por los sentimientos de las demás personas. Siempre hay que ver que hay tres opiniones o puntos de vista, ¿no? El mío, la del otro, el correcto, ¿no? Estar dispuesto a prestar servicio, lo que más cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás, ¿no? Y más si, por ejemplo, trabajamos en un hospital y que siempre estamos en contacto con los pacientes, ¿no? Ya sea el área administrativa, el área asistencial, estamos en contacto siempre con pacientes. Por ejemplo, un administrativo que está caminando por el hospital se va a acercar a un paciente, ¿no? Si lleva el photocheck, si el trabajador ya le photocheck, se va a acercar y le va a decir dónde queda tal servicio, ¿no? Y uno tiene que ser amable al responder, ¿no? Porque eso va a hacer ver que nuestro hospital, pues es un hospital que tiene un nivel, ¿no? Que representa el nivel 3, ¿no? Entonces, se va a diferenciar de otros contextos, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Trabajar el tema de servicio, de hacer algo por los demás, ¿no? Si tenemos que de repente estamos en la calle ayudar a una persona porque vemos que está con
llevando algo de mucho peso. Si lo podemos hacer, esté en nuestro alcance, esté en nuestro tiempo, ¿por qué no hacerlo, no? Creo que no nos va a hacer sentir bien y vamos a poderse sentir bien a la otra persona. Entonces, servir a los demás es importante en todo campo de trabajo, ¿no? Eh, el diálogo, el respeto a las opiniones del otro es fundamental. Si no lo hago, no poder establecer un diálogo, pues entonces solo escucharé mi opinión, ¿no? Diálogo es reunión de 6, 7 personas y solo una persona acapara la conversación, no estaría bien, no se estaría dando el diálogo, ¿no? En una reunión tiene que haber reciprocidad, tengo que respetar los espacios, ¿no? Tiene que haber el tema de yo ya hablé, ahora dejo que hable el compañero, dejo que hable, ¿no? No pretendo acaparar la comunicación, ni pretendo tener la razón en la reunión grupal o cuando se está llevando a cabo alguna reunión de trabajo, ¿no? Entonces, el otro punto también a la hora de relacionarnos es no interrumpir, ¿no? Cuando alguien está hablando, espero el momento oportuno para intervenir. Entonces, esto incomoda a la persona que puede estar hablando. Por eso es importante guardar los espacios, ¿no? Yo ya hablé 3 minutos, ahora pues le toca a la otra persona, ¿no? No acaparar la conversación, de modo que no tengamos esto de interrumpir. Y definitivamente interrumpir es bastante, es como una falta de respeto, hay que esperar siempre, ¿no? El- el momento oportuno para intervenir. Hay otros puntos son importantes, pero hay el tema de la aclaración. En el trabajo ocurre y con mucha frecuencia me comentan algo y muchas veces hago juicio de eso, ¿no? Yo creo que mejor antes de hacer juicio tengo que preguntar, ¿no? Pido que me aclaren, que acaban de decir, si fue así, no fue así, ¿no? Entonces, el tema es, antes de juzgar, mejor pregunto. Hay que tener eso como parte de nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de relacionarnos, y nos va a evitar una serie de roces, de dificultades en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la familia, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es eh, esparcir rumores, ¿no? Lo escucho y a veces cuando se lo paso a la otra persona, se lo paso como comúnmente decimos aderezado, ¿no? Le pongo mis intenciones, le pongo mi enojo y la otra persona lo recibe y definitivamente pues queda confundida, herida, si se trata de esa persona. Entonces, es importante esto, no a los rumores. Y si tengo que yo comunicar algo a la otra persona, que sea real, ¿no? Que haya yo comprobado, que sea algo que haya yo preguntado, que pueda, digamos, corroborarse con evidencias que realmente fue así. Y con los rumores, constantemente están ocurriendo este tema de malentendidos. ¿Por qué? Porque juzgamos y no preguntamos. Entonces, antes de juzgar, hay que preguntar para mejorar nuestro buen trato, nuestras relaciones. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que es muy necesario. Una adecuada actitud hacia los demás es decir la disposición de desarrollar un buen ánimo y sobre todo el poder en ocasiones renunciar a nuestros esquemas y sobre todo comprender que no somos dueños de la verdad. Esto es un punto necesario a la hora de relacionarnos en el trabajo. Todas las personas tenemos esquemas preconcebidos, diría, o esquemas a veces flexibles, esquemas rígidos. Entonces, por ejemplo, se ha visto antes en la pandemia, ¿no? ¿Quiénes lo han pasado mejor? Aquellas personas que han podido acomodarse, que han sido flexibles, ¿no? Que se han vuelto creativos, ¿no? Y las personas que tenían esquemas rígidos, que tenía que ser todo vertical, ¿no? No lo han pasado bien, ha habido problemas en las relaciones interpersonales, ¿no?
Entonces, un punto de vista importante también para mejorar el buen trato es trabajar cómo están nuestros esquemas, ¿no? ¿Cómo está mi esquema? ¿Lo puedo mejorar? ¿Cómo es, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi esquema? Una de las maneras de mejorar nuestro esquema es trabajar la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Así como la inteligencia cognitiva es trabajar nuestra memoria, nuestros pensamientos racionales, nuestra atención, nuestra concentración. En la inteligencia emocional es trabajar nuestras emociones, comprender nuestras emociones, cómo utilizamos nuestras emociones, cómo manejamos las emociones, que en conclusión viene a ser gestionar nuestras emociones, ¿no? Gestionar de modo que sean, de modo que nos sirva para relacionarnos, ser coherentes, ¿no? En lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Regular nuestras emociones. Es normal es normal que las personas podamos sentir, trabajar este tema de inteligencia emocional, así como desarrollamos la inteligencia cognitiva, tenemos que gestionar y trabajar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Se ha visto muchos ejemplos de gente muy destacada, que tiene doctorado, que tiene maestrías, pero, ¿no? Ha logrado mucho a nivel cognitivo, a nivel profesional, pero a nivel emocional, ¿no? Le falta desarrollar. A veces no sabe utilizar sus emociones, a veces las personas no manejan las emociones, se dejan llevar por las emociones. Si bien es normal dentro de nuestras emociones sentir enojo o sentir alegría, frustración, envidia y rechazo, pero ¿qué tenemos que hacer para mejorar, no? Siempre es bueno emplear técnicas, ¿no? Es normal enojarnos, pero por ejemplo, si este enojo hace sentir mal a la otra persona, la rechazamos, la insultamos, nos estamos desbordando nuestras emociones, entonces ahí tenemos que regular, ¿no? Muchas veces pongo el ejemplo de si nosotros escuchamos una música a todo volumen, nos va a perturbar, nos va a dejar apreciar la música, pero si la bajamos el tono, de repente sí, ¿no? Vamos a poder apreciar. Igual, es normal enojarse, pero sin llegar a la ofensa, al insulto, ¿no? Tenemos que utilizar también algunas técnicas para bajar este enojo, ¿no? Respirar. A veces uno dice, cuando dos personas están peleando, ¿cómo podemos frenar esto, ¿no? Creo que lo mejor es que una de las partes se calle. Y eso no significa que uno pierda o gane, no hay en una relación ganadores ni vencedores, ¿no? Simplemente guardar silencio, ¿no? Que venga mi parte de repente racional pensante y, ¿no? Entonces, eso es gestionar las emociones, utilizar técnicas, tratar de manifestar bien mis emociones en mis relaciones con los demás, ¿no? Igual con la alegría, ¿no? Todas las personas pueden ser alegres, pero no puedo utilizar una alegría desbordante cuando no es el momento, o algo que pueda afectar a alguien que de repente está con depresión y mi alegría lo puede estar perturbando. Entonces, sí, es bueno estar alegre, pero que hay que ver en qué contexto, hay que respetar el espacio en que estamos, ¿no? Igual la frustración, todas las personas en algún momento de pequeños, de grandes, hemos sufrido temas como la frustración, ¿no? Es importante comprender esto, ¿no? Que no es que la persona nunca va a pasar por algo, digamos, delicado, algo que le pueda afectar. Va a haber frustraciones a lo largo de nuestra vida, pero hay que manejarlas, hay que gestionarlas, hay que trabajar en eso, ¿no? Igual envidia, ¿no? Es importante no compararnos con los demás, ¿no? Es normal de repente sentir una, como a veces decimos, una envidia sana, ¿no? Pero, ¿por qué, no? Si uno da lo mejor de uno, tenemos que apreciar también que los otros tengan algo mejor. Entonces, tenemos que ver, reconocer, estoy envidiando y por qué, ¿no? Ver un poco dentro de nosotros, qué hace que me hace que yo envidie a la persona, o qué hace que no la acepte, o qué hace que yo la rechace, ¿no? Recordemos que cuando uno vive construyendo el buen trato hacia los demás, uno se vuelve como más tolerante, más paciente, comprensivo y responsable. Y
responsable en tus acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que ya es algo inherente a ti, ¿no? Cuando uno se acostumbra a dar buen trato, es algo como que ya forma parte de tu existir, de tu vida, ¿no? Si ustedes han visto a la hora que nos relacionamos con distintas personas, se ve claro cuando una persona tiene buen trato, ¿no? Es amable, es empática, te escucha, se nota, ¿no? Entonces, hagamos del buen trato como algo parte de nosotros, ¿no? Parte de nuestra vida, nuestra manera de ser, de comunicarnos. Y cuando uno practica el respeto hacia uno mismo, mejoramos nuestra autoestima, ¿no? Porque podemos establecer límites con seguridad, nos valoramos más, confiamos más en las capacidades, ¿no? Es como que aumenta la felicidad, ¿no? Dar buen trato a otras personas nos hace más felices. Practicamos el amor, practicamos las buenas relaciones con los demás y estamos en constante mejora siempre. Y no olvidar decir algo, como hablamos anteriormente, acerca de noches, gracias, ¿no? Perdón, hola, ¿no? Hay personas que a veces manejan de repente otros idiomas y también, ¿no? Mucha gente a veces dice sorry o saludan, ¿no? Good night, o pueden emplear también, si aprende de repente el quechua, ¿no? Con Mainaya Cascanqui, ¿no? O siempre, o sea, aprenderse dos, tres palabras que nos pueda ser cordiales, que nos pueda entablar mejor relación o crear apertura con la otra persona, sería lindo, ¿no? Haría que digamos, que las relaciones en el trabajo o en cualquier contexto sea muy bueno. He querido poner esto ya para finalizar la exposición. Vamos a ver, vamos a movilizar un poco nuestros puntos de vista, vamos a ver cómo está nuestra flexibilidad. Entonces, voy a pasar algunas imágenes en las que ustedes tienen que reconocer qué es lo que ven inmediatamente, ¿no? Algunas personas se van a demorar en ver que hay dos figuras, ¿no? En una, pero a otras lo van a ver inmediatamente, ¿no? De eso se trata, de la flexibilidad, de pasar de un punto de vista al otro o ser conceptos, ¿no? Acerca de los demás. Igual acá, ¿no? Si pueden apreciar, algunos, como digo, les va a costar un tiempito, otros lo van a hacer de manera fácil, ¿no? Entonces, eso es la flexibilidad, es poder acomodarnos, poder adaptarnos a situaciones o ver situaciones más allá de la que no podemos ver. Igual acá, ¿no? Se ven dos imágenes. Entonces tratemos de ver la figura y veamos cómo está nuestra flexibilidad, en nuestros puntos de vista, nuestros esquemas. Está relacionado con lo que es el esquema, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no vemos dos, sino vemos tres imágenes, ¿no? A veces hay personas que no lo ven y no lo ven y no se ve, pueden pasarse una hora, 2 horas y no lo ven, ¿no? Entonces tratemos de ver así, ¿qué pasa con mi esquema? De repente necesito flexibilizarlo, de repente necesito que mejorar ese tema o trabajar en ese tema, ¿no? De mejorar mis puntos de vista, trabajar un poco mi esquema mental. ¿No? Acá, por ejemplo, vemos la copa, vemos los rostros de dos ancianos, perfiles, ¿no? Perfiles. Y dos personas que están tocando instrumentos o que están ahí cantando, un hombre con guitarra, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Algo muy bonito. Vemos, hay personas que lo ven inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que está muy bien su punto de vista, que está muy bien su flexibilidad, su esquema no es tan rígido, es flexible, entonces le es fácil de comprender, de adaptarse. Igual este escrito, por ejemplo, me pareció algo necesario ponerlo para darnos cuenta cómo está nuestro esquema. Dice, ¿no? La puerta de mi casa se abrió invitándome a ir a trabajar. La vereda me condujo amablemente hacia el paradero. Quien esperó como todos los días, el micro me recoge y espera que lo traslade a otro punto de la ciudad. El asiento me permite sentarme, el camino nos llevó por las rutas señaladas. El semáforo nos detuvo con su voz roja, con su luz roja y luego nos lanzó con la verde a toda velocidad. Los carros se aproximaban a nosotros y pasaban a velocidad. El micro se estacionó donde mejor le acomodó
que abrió su puerta para mi ingreso. El reloj marcador permitió que marcara mi llegada. Al llegar, mi oficina se abrió y me devoró. Los documentos me esperaron preocupados por mi tardanza. El respaldar de la silla me atrapa y descanso sobre él, mientras siento cómo disfruto el color de mi ropa, ¿no? Como cuando empezamos a leer decimos, pero eso, o sea, nuestro cerebro nos choca, ¿no? Se moviliza, ¿no? Nos dice, ¿qué pasa? Eso no es así. Queremos volver a leer, queremos como que al principio no entendemos, pero un pensamiento flexible se va a dar cuenta pues que está escrito de modo contrario, ¿no? Y va a disfrutar de la lectura, ¿no? Porque es algo curioso que no está como debería ser, como se debería escribir, sino está como lo queremos poner para darnos cuenta cómo va nuestro esquema, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver en las imágenes, en esta pequeña texto, en esta lectura de este texto, es movilizar el punto de vista. Muchas veces nos cuesta descubrir cosas que a veces están expuestas, esperando ser encontradas. No la vemos porque nuestro cerebro elabora esquemas o supuestos elementales que a veces se convierten en barreras frente a lo desconocido, ¿no? A eso voy, a los esquemas rígidos, a creer que yo soy así, que no voy a cambiar. Todas las personas podemos aprender. Ahora está muy en boga desarrollar las habilidades blandas, trabajar nuestra inteligencia emocional, trabajar nuestra actitud frente al otro, trabajar lo que acabamos de exponer ahora, que es trabajar ese buen trato, ¿no? Ir examinándonos qué me falta para mejorar mi buen trato. De repente, aceptar la comunicación, ¿no? La flexibilidad consiste en poder pasar de una imagen a otra con facilidad. Bueno, gracias, ha sido la exposición. Espero que les haya agradado.